Perdón, JFrame. ¿A quién busca? ¿Cómo A que quién Paint. busca, profe? Sí, o sea, tú invocas a JFrame. ¿A quién busca? Pues a Paint. ¿Sí? En Sí, ya, profe. principio. Si no, ¿cómo va a empezar a pintar? ¿Va? Bueno, digamos que estaban despertando. Ya van 12 minutos de que se quitan la almohada. Entonces, estoy en JFrame. Pero nada más les quería mencionar, hoy es día de eh, cerrar ciclos. JFrame, en realidad, Paint, aquí está. Paint está declarado en la clase Java AWT Window, ¿ok? ¿Sí estamos? Sí. Nada más los quería mencionar porque la vez pasada hubo ahí un detalle. Entonces tengo JFrame, que extiende de frame, que a la vez extiende de Windows, y ahí se va haciendo toda la cadenita de todas las cosas que van arrastrando, ¿ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? Va. Entonces, eso queda. Ahora, por favor, abran su IDE de Bolón Ping Pong. Van, abran su IDE, por favor, y vamos a aclarar lo del operador ternario. El operador ternario funciona a semejanza del if, pero en realidad se utiliza cuando quieres que es algo muy breve y quieres que regrese un resultado. ¿Sí? ¿Sí, Pineda? ¿Sí, Omar? Sí, profe. ¿Sí, Mario? Profe, a mí sí me lo puede repetir, porfa. Es cuando necesitas regresar un resultado, digamos que algo breve. Entonces, tecleenle y ahorita aquí está una clasecita muy sencilla de cómo sería con un if y cómo sería con un operador ternario. Digamos que hacen lo mismo, pero muchas veces cuando tú requieres obtener el resultado sobre una condición que estás verificando y es algo breve, realmente te conviene mucho más el operador ternario que escribir todo el if, else. ¿Sí ya lo están tecleando? Entonces, en este caso, que yo se lo quiero asignar a compras, y es un cálculo sencillo, que en realidad me conviene mucho más el operador ternario. ¿Queda claro? Entonces, Sí. solo lo vamos a hacer si lo vamos a poder usar si la condición tiene dos opciones como máximo, por así decirlo, o dos estados. Sí, en principio ese es su uso, efectivamente. Por ejemplo, si además compras, voy a poner el ejemplo que teníamos la clase pasada, donde en realidad solo no me importa, o sea, realmente no hay para qué generar una nueva variable, sino es un dato que solo voy a utilizar como argumento de otro, que es lo que pasó en el código de la clase pasada, entonces también me conviene. Te fijas que aquí metieron todo, en lugar de declarar una variable long, punto, radio igual, si el radio del círculo es mayor que 2 y mucho más código, lo condensan en una sola línea y se la pasan directamente como argumento al método, porque no requieres nada más, no requieres hacer nada con esa variable. O sea, ya cuando son muchas líneas de código, economizar líneas de código y hacerlo más eficiente. Recuerda que aunque parezca poquito, cada asignación, cada cosa computacional que te guarda espacio, te quita espacio y te quita tiempo. ¿Sí? Sí. Entonces, técnicamente un buen código es el código que tiene los elementos
de la manera funcional más eficientemente posible. Entonces, aquí lo mete directamente aquí porque solo quiere conseguir el nuevo valor del radio. Y bueno, de ahí venía el ejemplito del operador ternario. Y su diferencia típica con este es que su idea no es regresar, es asignar, hacer lo que diga la condición dentro de su cuerpo y se acabó. ¿Me explico? Y este sí opera como que regresa un valor si se cumplió la condición y regresa otro si no se cumplió. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, entonces ya lo tienen, excelente. Ahora, pues finalmente, ¿sí me expliqué esas, Nike? Cuevas Rodríguez. ¿Me expliqué? Sí, profe. Cuando prendas tu cámara te voy a decir Anita Laura. Cuando la apagues, señora Cuevas. Señorita Cuevas. Venga, entonces, a ver, vamos a ver el otro detalle. Algo que se me atoró horrible. Rápido, y eso de las interfaces. Entonces, ¿quién me ayuda a leer? ¿Quién es tan amable? Yo, profe. Va, el que quiera, venga. A ver, va. Dice, una interfaz es una estructura donde se da una especificación coherente de alguna o algunas funcionalidad o funcionalidades que se pretende proporcione una clase. Luego es una interfaz, en una interfaz se definen en principio propiedades y métodos que una clase debe implementar. Ok. Entonces, características de una interfaz en Java. Lúcete, Michelle. Todas las variables campos en una interfase deben ser public, static y final. No tiene constructores. Va, gracias. Vamos, Antonio Reyes, Pamela. Sus métodos pueden ser public, abstract, default, static y private. Bueno, a ver, como siempre, aquí cambiándole el último minuto. Esto, a ver, y aquí, curiosamente, la idea de interfaz, generalmente, de manera genérica, era lo que les habíamos dicho al principio, que eran abstractas, ¿ok? O sea, que son métodos abstractos, que solamente son la firma del método. Eso no está mal en cuanto que es como una visión general en los lenguajes orientados a objetos. ¿Me explico? Sin embargo, Java a partir de Java 8 ya permite que los métodos sean default y estáticos. O sea, al principio solo podían ser abstractos y públicos. Y a partir de Java 9 también ya pueden ser privados. Con lo cual, pues ahora sí se acerca más a que sí Java acepte multiherencia. Porque recuerden que mientras que el método abstracto yo no le puedo implementar un cuerpo, sino la interfaz, la clase que le implementa debe darle cuerpo a esa firma, a ese método que dijimos que debe de llevar. En los métodos default y estáticos ya puede llevar cuerpo el método. ¿Sí? Yo no, pero esperen. Vamos a poner el ejemplito que habíamos puesto al inicio. Aquí está, ¿no? Este es el clásico. Como la película de Robin Hood y de los zorritos. Es el clásico.
Pero después, a partir de Java 8, ya se aceptó que con el modificador default ya tuviera cuerpo el método, igual los estáticos. Y a partir de Java 9, ya además puede haber métodos privados, en donde puede ser privado, normal, vamos a decirlo así, nada más con el modificador de acceso privado, o privado y estático. Este nada más lo puse, la verdad esto ya está muy extraño, nada más lo puse para que vieran que se podía. Y, a ver, al ser privado, ¿qué ocurre, Patricio? Cuéntame. ¿Qué pasa con un método que es privado o con un atributo que es privado? Cuéntame. Pues no lo podemos ocupar en otras clases. Exactamente. Lo cual lleva, al aceptar privados, que ya puede llevar ciertos procesos la misma interfaz dentro de ella. Lo cual, le hagas como le hagas, sí rompe con la idea básica que originalmente se tenía muy al inicio de lo que era una interfaz. Si bien al principio decían que la interfaz era un tipo de clase abstracta, con todos estos agregados, pues ya más bien la interfaz en sí misma parece una clase abstracta, ya en toda forma, porque puedo tener métodos abstractos y métodos con cuerpo. Sin embargo, no era la idea usual y en otros lenguajes se sigue manteniendo que la interfaz solo deben de ser la declaración de las firmas de los métodos. ¿Estamos? Sí, O sea, y así es como lo van a encontrar. Por eso es que aunque la literatura sea moderna, verán que siguen manteniendo esa idea, aunque después te digan, no, pero además puede estar el default, además puede estar el estático, y además puede estar el privado, y bueno, ya es un relajo. Pero bueno, entonces, van. La declaración de la interfase, ya saben, es public interface, ¿ok? En particular, interface. Es la palabra reservada. ¿Estamos? Aquí no rápido, díganme que sí, no. Entonces, ¿cómo una clase implementa una interfase con la palabra reservada? ¿Cuál, Hasnay? Hasnay. Aquí estoy, profe. Implements. Implement. Extend originalmente, ¿para qué era, Hasnay? No recuerdo. Para herencia. Ajá, Cuando ibas herencia. a heredar una clase, utilizas extend. Cuando vas pues valga la redundancia, a implementar una interfaz, utilizas implements, ¿sí? Todo esto sí es muy pensado en Java. Esto sí ya es muy pensado en Java. Ahora, resulta que una interfase a la vez puede componerse de otras interfaces. En cuyo caso, ¿quién me ayuda a leer? A ver, García Espinosa, Ricardo, échame la mano. Una interfase puede entender varias interfaces, en cuyo caso se utiliza la palabra reservada extends. ¿También leo el código? No, esto te vamos a ver. Resulta que a lo mejor tú quieres utilizar lo que está en otras interfaces. Algo importante es que la interfase no te obliga a implementarlo. Esto nada más es como si juntaras, por ejemplo, aquí tengo la interfase tipos, métodos, atributos 1, tipos, métodos 2, son dos interfaces que son extendidas por la interfase heredovarias. Esta interfase no va a tener que implementar los métodos abstractos de las otras, sino es como si hicieras que en una sola se juntara todo. ¿Me explico? Recuerda que si tú implementas una interfase en una clase,
tú debes darle cuerpo, debes implementar los métodos abstractos. Pero en el caso de que solo extiendas una interfase de otras, nada más sirve como para que lo pegues todo. Quería que lo supieran, porque además es algo que no importa que vieran, uno se queda, es que el profesor me dijo que la palabra extend era para heredar. Y no, resulta que también las interfaces extienden otras interfaces. Profesor, una pregunta. Entonces, tendríamos que volver, bueno, escribir los métodos de las otras dos interfaces en la nueva interfase. No. No. Es lo que te digo, no los debes implementar. Los puedes dejar tal cual. Bueno, más bien ellos quedan tal cual los abstractos. Nada más es como si juntaras todo. En principio. Profe, pero entonces sería como si una interfase hereda de las otras dos interfaces. Sí, como si heredara sus características de las otras dos interfaces. Mm. Profe, entonces también tenemos que agregar lo de super. No, O eso ya no. acuérdense que las interfaces no tienen constructores. Ah, sí, sí. ¿Ok? ¿Sí? Ah, que Laura tiene cara de, esto ya es un relajo. Me quedaba bien con la versión inicial. Era más, sí, es la verdad, ya cada vez se hace más intrincado el código. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Ustedes ya tenían esta clase el día de ayer. Ahora, ¿qué sí van a tener que crear para esta actividad? Sí van a tener que crear un paquete. No tiene que ser mi paquete, pero ¿por qué? Parte de lo último, sí quiero que sea algo más bien de ordenamiento de software. Entonces, en su IDE, creen un paquete. Ahí está chamaca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo vamos, Donato? Donato. Donato. Bien, profe. Bien, pues. ¿Dónde está? Mandujano. Tú siempre haces tu paquete. Entonces, a ver, creen un paquete y metan la clase que hicimos. Aquí le cambié el nombre, pero esta es prácticamente la clase que hicimos la clase pasada. ¿Sí la tienen? Acuérdense que ya deben de... ¿No? ¿Ya no la tienen? Ah, ¿por qué no viniste, Mandujano? Ya me acordé que te echó de menos. Pues ni modo, a teclearle, ¿qué se le va a hacer? Así es la vida. Prof, y si ya la tenemos en un paquete, ya la dejamos ahí. Ah, perfecto. Entonces, esto no lo copien, se los voy a subir. Acuérdense que los atributos, que también se les llama campos, en una interfase siempre son públicos, estáticos y finales, ¿ok? Aunque tú no se los pongas por default. Ya se los he dicho que, por ejemplo, si aquí en este IDE a mí se me ocurre ponerle final, me lo pone como en gris. Yo digo, ¿por qué me lo pone en gris? Si yo le pongo aquí el IDE, me dice que el modificador final es redundante. ¿Qué quiere decir redundante? Que estás poniendo algo que ya se sabe. Que no hay para qué escribas cosas que ya el sistema lo tiene por default. Entonces te ayuda a no hacer engorroso el código. Tú sí ya lo tienes, ¿verdad, Ana Laura? Sasnai. Bueno. Profe, tipos, métodos, atributos 1 es el equivalente a tipos, métodos 1, ¿verdad? Sí, ese sí. Nada más que corregido y aumentado. Con los comentarios que no estaban la vez pasada. Pero esos no se apuren, esos los voy a subir. Voy a subir la clase y la van a tener.
¿Sí puedo bajarle, Mandujano? Sí, por favor. ¿Cuál era el objetivo? A ver, les voy a decir de qué va, porque se me hace que no vamos a acabar hoy. ¿De qué va la cosa? Vamos a crear esta primera interfase que implementa justamente todos los tipos de métodos y ejemplos de atributos que puede tener una interfase. La vamos a implementar donde solo en la clase que la implementa, lo único que vamos a implementar es el método abstracto, porque es obligatorio. Y después vamos a crear otra clase distinta con main, en donde vamos a utilizar esos métodos. Claramente, el método que es privado no se puede utilizar desde fuera. Así que dentro de esta misma interfase, creamos un método default que utiliza los métodos privados. ¿Sí? Profe, pregunta, es que a mí no me termina de quedar claro, qué es default? O sea, ¿a qué se refiere? A ver, default es como decir, default, no sé, nunca, es un término que se utiliza para decir que algo es así, digamos, de manera básica. Por básico me refiero a estándar. Entonces, que yo te diga que el método que le pusieron para decir su implementación es esta, pero tú la puedes sobreescribir. ¿Sí me explico? Tú puedes agarrar en la clase que la implemente y sobreescribir el método soy default. El nombre nada más se lo puse para que fuera significativo, ¿ok? Con el modificador. ¿Estamos? Con el identificador. ¿Quién me preguntó? Yo, profe. Ángel. Ángel. ¿Sí? Pero este identificador me permite darle cuerpo. Mira, si yo se lo quito, ya pataleó. Porque le estoy dando cuerpo a algo que, si no tiene nada, ¿cómo es el método? Público y abstracto. Para que sepa que no es abstracto, le pongo el default, que es como, de base, debe hacer esto. Ok, sí. De base, debe hacer esto. Si te fijas, eso se parece mucho a lo que vimos, yo sé que de manera muy rápida, de clases abstractas, donde tenías métodos, inclusive hicimos una clase abstracta que en realidad no tenía ningún método abstracto. Una de las primeras clases, la primera clase abstracta que vimos, no tenía ningún método abstracto. Y sin embargo, la clase que heredó esa clase abstracta sobreescribía métodos de la clase abstracta. Sí, era, me parece, el de Florera, algo así, ¿no? ¿O no? Creo ¿O que estoy sí. confundiendo? No, sí, creo que sí fue esa. Una adaptación a Florero. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Aquí, tú puedes sobreescribir este método. ¿Ok? ¿Sí? Lo puedes sobreescribir. Pero es como para decir, ya sé que lo mínimo que tiene que hacer, en este caso, es escribir esto. Nada. Era nada más un ejemplo. ¿Le puedo bajar? Sí. Acuérdense que ahorita nada más copien el código, no los comentarios, porfis. Y esto, complétenlo los demás. Si teóricamente, si estás con Java 8, esto es hasta Java 9, habría que ver. A lo mejor también ya la última versión de Java 8 ya también lo comprende. Esto empieza a ser un poquito como Python. Java 8 tuvo muchísimo éxito y le han seguido dando soporte.
pero en realidad ya va en Java 17, Java 19, no sé, ¿me explicó? ¿Sí? Ay, hágame caso. Sí, profe. Gracias. Aunque habría que ver, tú ejecútalo y chécalo. Les voy a decir qué es lo que veo. Acuérdense, bueno, rápido, un poco de historia. A Java originalmente no era de Oracle. Y no lo compró. Entonces, una vez que lo compra, le hizo muchas modificaciones. Y eso hizo que ya, ahora sí que se perdió la compatibilidad entre versiones nuevas con versiones anteriores. Un poco a lo que también pasa con Python. Que Python 3 y Python 2 tienen cosas que realmente son distintas. Por eso es que se le sigue dando soporte a Python 2. Porque ya se habían hecho cosas importantes en Python 2. Pero en realidad, si tú vas a hacer cosas, debes mejor usar Python 3, ¿me explico? Sí. Pues yo creo que algo así pasó. Porque antes de eso, cada versión nueva en realidad como que pues volvía obsoleta la anterior. Pero a partir de que lo adquirió Oracle, Java 8 quedó como, que creo que fue justamente con la última, con la versión que lo adquirió Oracle, quedó como aparte y Oracle ha seguido avanzando las versiones. ¿Ya? ¿Todos? Ya en la Ahora, última línea. Listo, profe. después pues creas una, ay, aquí la regué con el nombre. Déjenlo, le pongo refactor. Profe, ¿puedes regresarle a la otra? Nada más para tomar la captura y terminar de copiarlo hasta abajo, por favor. Esa es muy rápida. Prácticamente solo implementa la interfase y el método abstracto. A ver. Deja. ¿Joven? Sí, profe, listo. Gracias. Ah. ¿Cuándo se acaban las clases? El 10 de junio. El 10 de junio. Tal vez haya una semana en que solo nos veamos nosotros para teclear código. Toda la semana completa. Déjenme checar. Más que luego no son faltas de ganas. Es que verdaderamente tengo un montón de trabajo. Después de ustedes, rápido hacer una tarea, porque estoy en un curso para modificación de planes de estudio.
Y a las 10 ese curso de S1. Después que tengo que llevar los papeles a iniciación universitaria para ver si entro a la chamaca a iniciación universitaria. Pues corre, 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 corre. Es emocionante. ¿Ya puedo quitar esta? Los demás ya la tenían teóricamente. Cuando cambia el nombre o cosas, pues no, o sea, sigue siendo la misma, no la vayan a sobreescribir. ¿La puedo quitar? Mandujano. Deme solo un momentito. Ok. Entonces, no lo olviden, los métodos default también los puedo sobreescribir. ¿Ok? ¿Los métodos de dónde, Mónica profe? Gómez. Mónica. ¿Mande? ¿Sí? Es que no escuché, está trabajando Que mucho los la... métodos default también los puedes sobreescribir. Ok, sí. Y después, esta es la... Bueno, ya le cambié. ¿Sí le podía cambiar, Mandujano? Sí. Bueno, lo voy a explicar muy rápido. Fíjate bien. El método estático lo llamas justamente como llaman los métodos estáticos de una clase. Pones el nombre, pero aquí era una interfase. Pones el nombre de la interfase, punto, y el nombre del método. ¿Ok? En el caso del tipo, llamas al tipo, pero lo asignas a alguien. ¿Estamos? A quien lo va a utilizar. ¿Sí? Miren, si quito esto, ¿ya vieron cómo lo marca como un error? Entonces tengo que asignarlo a alguien. Aquí me faltó, perdón, la X. Sorry. Ahí está. Y para los default, tengo que crear, pues, termina pasando, pero tengo que crear una instancia de la clase que lo implementó. Ya saben que no puedo crear una instancia de la interfase. Entonces, aquí creo una instancia de la clase que implementó la interfase y ya con este puedo llamar a los métodos default que se hicieron, ¿sí? Y a los métodos abstractos. Bueno, el método abstracto es claro que se implementó en la clase que lo implementó, pero el método, el soy default y el usa privado son métodos default que solo estaban en la interfase. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Bueno. ¿Se entendió, Mandujano? ¿Me expliqué todos? ¿Todos cómo va haciendo la cosa? Sí. Es que me importa esto porque muchas veces ustedes no van a hacer los programas. Ustedes, la verdad, es que los van a agarrar hechos. Y es importante que los puedan leer, que sepan más o menos cómo va el hilo de ejecución. Es como agarrar un celular. Tú no sabes realmente cómo funciona el celular por dentro, pero sabes qué botones picar. Algo así a veces es más importante en la programación cuando uno realmente no se dedica a programar. Que al menos sepas más o menos cuál es el hilo de ejecución, qué sí puedes llamar, qué no se puede llamar y ese rollo, ¿ok? Entonces va. Por hoy, aquí los dejamos. Y pues ya que queda muy poquito tiempo, lleguen a tiempo el viernes, por favor. Ojalá yo sí, juro que no voy a echar choros, te lo prometo, Ana Laura. Lo prometo, me voy a contener. Pues contrólate, Roberto. Ok, Israel, para que empecemos dándole de volada y acabemos esto de todo lo de interfaces.
y todo lo de poner en paquetes, creen 2 paquetes más para el viernes, donde van a estar los otros ejemplos de interfase. Ustedes créanlos, ya lleguen, ahora sí que esto que hicimos hoy debe estar en un paquete, y creen 2 paquetes más, donde van a meter clases e interfaces. ¿Quedó claro? Yo doy por hecho que llegamos con eso realizado, para que ya nada más metamos ahí las clases, ¿va? Y sea más rápido. Entonces, pues no puedo irme sin dejarles escuchar, espero que les guste. Este es un parte muy gracioso. Noticiero geopolítico, nuevo episodio de Dramatizaciones geopolíticas para dummies. Tokio. El presidente Biden comparece ante la prensa junto al primer ministro japonés Kishida. Los flashes de las cámaras se apagan ante el deseo de los periodistas de iniciar sus preguntas. Señor presidente, ¿está dispuesto a implicarse militarmente para defender Taiwán? Sí, responde el presidente con seriedad. Los asesores se miran aterrados. Pero será esta tarde, después de jugar a la petanca. ¿Cómo dice, presidente? No le entiendo. El Madrid se ha quedado sin Mbappé y él se lo pierde. Entonces los asesores respiran tranquilos, hacen copias del vídeo y las envían al Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Y aquí acaba un nuevo episodio de Dramatizaciones geopolíticas para dummies. Y finalmente Thor Heyerdahl decidió demostrar que los habitantes de la Polinesia habían viajado hasta allí desde Sudamérica en balsas. Y así, por amor a la investigación, se embarcó en una con un grupo de noruegos. Es cierto que después escribió un famoso libro, La expedición de la Kon-Tiki, que le reportó pingües beneficios. El caso es que estando ya en medio del Pacífico, Heyerdahl se giró a su amigo Bengt y le preguntó: ¿me quieres decir cómo y por qué demonios hemos llegado hasta aquí? ¿Y dónde es aquí?, respondió Bengt mirando a la infinita extensión del mar. El navegante Knut terció. Estamos a 850 millas de Perú, a 3.500 millas de la isla Polinesia más cercana, a 5.000 metros del fondo del mar y a unas cuantas brazas debajo de la luna. Los tres asintieron. Aún quedaba la cuestión de por qué estaban allí, por resolver. En general en la vida es bueno resolver estas cuestiones. ¿Por qué y dónde estamos? También para generar PIB.